Gloria a Dios, alabado sea el Señor, glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede o que nos concede de estar aquí en su casa de oración, y gracias pues damos a nuestro Dios por la bendición que nos da de poder ser útiles en su obra. Alabado sea el Señor, y pues le damos gracias a Dios porque podemos hablarle a nuestros hermanos y a nuestros amigos que simpatizan con nosotros. A todos pues los bendecimos en el nombre del Señor, y pues le damos gracias por la sintonía, y esperamos que ustedes pues nos den like y también pues nos compartan con sus amigos. Alabado sea el Señor. No me canso de decir eso porque se necesita pues que cada uno de nosotros pues hagamos algo por la obra del Señor. Alabado sea Dios. Y esto pues es una necesidad que los amigos pues especialmente se den cuenta de que nosotros estamos expandiendo la palabra del Señor. Quiero ahora invitarles a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración. Francis, búscame la lista de oración. Praise the Lord. Alabado sea el Señor, ¿ok? Y vamos a orar al Señor, vamos a dedicar esta reunión a nuestro Padre Celestial. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das hasta este momento. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu casa de oración y por estar aquí, oh Dios, presente en tu casa, Señor, donde nosotros podemos alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y especialmente, Señor, con nuestros amigos que necesitan, oh Dios, acercarse más a ti. Señor, te pedimos que tu Espíritu, Padre Santo, vaya delante de nuestras voces y prepare, Señor, el camino, que prepare la mente de nuestros hermanos y de nuestros amigos para que ellos puedan, Señor, recibir tu palabra, que la puedan guardar, atesorarla en su mente y que también la puedan poner, Señor, por obra. Señor, te damos gracias por todos y en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Padre, ahora también te quiero presentar a nuestros hermanos que están afectados de salud, Señor. Pedimos por nuestra hermana Aida Melvin y por su esposo Bob Melvin. Señor, te damos gracias por ello. Padre Santo, pedimos por la hermana Ana Crespo, la hermana Nilsa Cueva, Efraín Sánchez en Puerto Rico, Tito Rivera aquí en Bristol, María Peña en Ben Salem, Pennsylvania, Adrián Martínez en Puerto Rico, Carmen Borrero, alabado sea el Señor, Francisca del Monte aquí en Bristol, Pennsylvania, Tomás Capetillo, Señor, en la ciudad de Titusville, Florida, alabado sea el Señor. Pedimos por Lucy Sánchez, por Joe de Finis, pedimos por el hermano Rafi González, Señor. También el hermano Carl, Señor, que también está delicado de salud, lo presentamos a él, Señor. Padre Santo, en Camden, New Jersey, a Raquelita, mi nieta, en Nicaragua, a la hermana Rosa Leiva, Erinia Hurtado, la familia Delgadillo y también la familia de la hermana Alba, que hace poco pues perdieron unos familiares. Señor, te pedimos por ellos, pedimos por la hermana Santa Medero, alabado sea el Señor, por el hermano Marcelino Villanueva, por Enrique Madero, mire bien, son diferentes apellidos, Madero, alabado sea el Señor, y también pedimos por la familia de nuestra hermana Seda, que hace poco partió con el Señor, y pues si los familiares pues ahora pues tienen un vacío grande en su vida, en su corazón, pero ella está segura. Ella fue pastora de una de nuestras iglesias, alabado sea el Señor, por muchos años, y una señora pues que estuvo en el ministerio pues grande, largo tiempo, y ella terminó su carrera, alabado sea el Señor, y está disfrutando de la paz y la tranquilidad que solamente el Señor nos puede dar. Señor, también pedimos por el país de Ucrania y Rusia, Señor, Israel y los palestinos, Señor, y aún por los
terroristas estos de Hamas. Señor, nosotros sabemos que ellos, aunque son gente que no quieren saber de ti y que no quieren saber del bien, quieren hacer mal siempre, pero son almas, oh Dios, que necesitan, Señor, conocer a Jesús y que necesitan acercarse a ti, Señor. Pedimos por ellos, Padre Santo. Y también, oh Dios, quiero pedir por nuestro presidente, Padre Santo. Él está pues bien equivocado, pero tú puedes ayudarle, Señor. Sabemos que los problemas que hay se los ha buscado, pero Señor, ten misericordia del pueblo, Padre Santo, que necesita, oh Dios, tu favor. Padre, ahora dejamos todo en tus manos, Señor, esperando que tú nos guíes y que nos dirijas, Señor, en todo lo que aquí hagamos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Ahora voy a pedir a nuestra hermana Francis que ella pase por acá y ella pues nos va a llevar el estudio de la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros hasta este momento y reconocemos que tú siempre vas a estar. Queremos darte las gracias por todo esto. Pero en este día yo también quiero pedirle al Señor que me ayude, que me dé fuerza, que me dé entendimiento, me dé sabiduría, que me ayude en la clase. Oh Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, tú que vives y reinas para siempre, es eterno, poderoso y soberano Dios. En este día, Señor, yo clamo a ti, reconociéndote y entendiendo que no hay otro, que tú eres el único y el verdadero, y que tú eres el que conoces y entiende todas las cosas y sabe todas las cosas. Señor, hay mucho dolor y mucho sufrimiento, muchos hermanos afectados de salud, Padre amado, aunque ya yo sé que se hizo la oración en general, yo te presento al hermano Rafi con especialidad, que tu Santo Espíritu, que tu Santa Presencia los conforte, los consuele, que los ayude en este momento de crisis, Padre mío, que ellos reciban la fuerza tuya, que tu Santo Espíritu los anime, los acompañe, que tú pongas ángeles alrededor de ellos y los acompañe, Lord. Y que ellos puedan sentir la paz y el gozo que tú solamente puedes dar. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, y también por el hermano Marcelino, que tú le des fuerza, le des ánimo y él siga hacia adelante. Señor, gracias porque son siervos tuyos que te han amado y que te han servido por mucho tiempo, y que ahora en este momento ellos necesitan la oración de nosotros. Sé con ellos y ayúdanos en este momento que ellos pasan. En el nombre de Jesús. Y ayúdame en este momento, Padre amado, para yo poder continuar con la escuela dominical, y que tu palabra, Señor, sea llevada conforme a lo que está escrito, y que nosotros podamos entender algo, podamos aprender algo, o revisar las cosas que ya hemos aprendido. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, unción de tu Santo Espíritu, Señor, te lo pido y te doy gracias. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Ay, Señor, gracias. Estamos hoy en la unidad número 4. La unidad se llama la iglesia. Hoy vamos a estar viendo la vida en comunidad cristiana. Nosotros, los cristianos, vivimos en una comunidad que tenemos responsabilidades grandes y tenemos necesidad de desempeñar lo que el Señor ha puesto en nosotros de una manera, ¿cómo se diría? Una manera que la gente que nos observa, que nos ve, pueda ver la diferencia que hay entre nosotros y los que nos sirven al Señor. Así es que hoy vamos a estar viendo qué cosas nos identifica a nosotros para estar en una comunidad, y cómo Dios nos ayuda a que nosotros podamos seguir hacia adelante y podamos dar el testimonio que necesitamos dar, especialmente para los que no conocen al Señor. Y la escuela dominical se encuentra hoy en Hechos capítulo 2, del verso 42 al 47. Después vamos al libro de Efesios, capítulo 2, del 19 al 22, y después Colosenses capítulo 1, del 3 al 14. Así como puede ver, siempre estamos con diferentes porciones bíblicas que nos ayudan a llevar a cabo la lección que tenemos hoy. Como vamos a estar viendo qué características tienen
una iglesia y cómo los miembros deben de asumir sus responsabilidades. Cada uno de nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad, porque Dios a todos nos ha dado un talento por lo menos, y nosotros tenemos que desarrollarlo y tenemos que usarlo aquí en la iglesia y por supuesto donde quiera que estemos, porque la iglesia es toda la conglomeración, como estudiábamos la semana pasada, de todos aquellos que han creído en el Señor y que le seguimos, ¿verdad?, en todo el mundo entero. Así es que como iglesia, la que representa a nuestro Señor Jesucristo, tenemos responsabilidades. Bueno, aquí la verdad central nos dice, Dios desea que sus seguidores vivan en estrecha comunión. O sea, Dios quiere que usted y yo estemos siempre no solamente en comunión con Él, sino que también tengamos comunión con los hermanos, porque no podemos decir, como dice la Escritura, ¿cómo tú puedes decir que ama a Dios, ¿verdad?, y aborreces a tu hermano, ¿verdad? Y dice que Dios es amor, y si Dios es amor, ese amor que nosotros sentimos por Dios debe reflejarlo en todo lo que nos rodean. Así que, aunque no sean hermanos, también tenemos que demostrarle que le amamos y que ellos son parte de la comunidad, pero que todavía no están, ¿cómo se diría?, actuando o viviendo conforme a las responsabilidades que debían de asumir. Ok, vamos a estar viendo el versículo clave. Nos dice en Hechos 4:32, nos dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Wow, hermano, esto sí era una unión. Esta gente había llegado a tal estado de que habían entendido y habían conocido lo que es estar unidos. La palabra del Señor nos exhorta que nosotros también es necesario que se manifieste en nosotros la unión, porque es como un refrán que dice que en la unión está la fuerza, y realmente es una gran verdad. La multitud dice, creían que habían creído eran de un corazón, o sea, que nadie decía lo que yo tengo es mío, y todos compartían de una manera, era sobrenatural lo que Dios hizo con estos primeros creyentes, que es bueno que nosotros lo imitamos, ¿verdad? Decía un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, había crecido un amor especial en ellos por los necesitados, y ellos veían que la otra gente que no tenía, ellos, los que tenían, debían de compartir, debían de ayudar, debían de sentir y debían de unirse, y eso lo comprendieron, lo entendieron y lo practicaron, y hoy es un ejemplo en las Escrituras para que usted y yo aprendamos de ello. ¿Okay? En las metas de la enseñanza, una de las cosas que debemos de examinar es lo que significa decir que los cristianos viven en un estado de comunidad. Como le dije ahorita, todos tenemos una responsabilidad donde quiera que estemos. Sea que estemos aquí en Bristol, sea que estemos en Filadelfia, sea que estemos en Nicaragua, sea que estemos en Europa, donde quiera, cada cristiano tiene una responsabilidad. Y tenemos que comprender y entender que nos debemos uno al otro, que debemos de ayudarnos, que debemos de darnos la mano, ¿verdad? Que debemos de ver la necesidad que tiene el hermano y si podemos ayudar, porque sabemos que las cosas se han puesto difíciles, pero siempre Dios nos da para que podamos ayudar. Así es que tenemos que reconocer esto. Vivimos en un estado de comunidad. La segunda es, debemos de identificar los peligros y las realidades de las divisiones en la iglesia y comprometernos con la unidad. Nosotros reconocemos y entendemos que cada vez que hay un problema en la iglesia y que se resulta en una división, esto trae problemas, hermanos, no solamente a la iglesia que es afectada, sino cuando las personas actúan de esta manera, ellos también son afectados. Entonces, lo que Dios quiere que usted y yo hagamos es que busquemos la manera de cómo cualquier problema, cualquier disensión, cualquier cosa que nos haya molestado, no vaya a causar algo peor o mayor en la cuestión de que vaya a haber una división. Debemos de luchar porque estemos unidos, no para ser divididos.
¿ok? La tercera es, debemos orar que Dios nos ayude a vivir de una forma que refleje la esperanza y la transformación que hemos recibido a través de Cristo. Nosotros hemos sido transformados y cambiados de la manera que nosotros vivíamos antes. Hemos conocido al Señor, hemos entendido su grandeza, su poder, su misericordia, Amén. su amor, su bondad, ¿verdad? Ese sacrificio glorioso que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y debemos de comprender y entender esto y reflejar esa esperanza, ¿verdad? Y la transformación que hemos recibido a través de Cristo. Usted y yo tenemos que hacer eso, ¿verdad? Esa es parte de la responsabilidad de cada creyente. Las responsabilidades. Esta palabra a veces puede causar incomodidad. Todos tenemos responsabilidades que enfrentar diariamente y no siempre son agradables, pero no debemos ver las responsabilidades como una carga. Hermano, hay veces que nosotros creemos que lo que estamos haciendo es una carga que ya no podemos más. Si Dios ha permitido que usted tenga algo, que haga algo, no lo coja como una carga. Cójalo como un privilegio que usted tiene para luchar y para poder seguir hacia adelante. A veces nosotros nos quejamos demasiado de mucho y por esa razón pues nos sentimos un poco más agotados. Pero el propósito de Dios es que nosotros crezcamos en unión y que crezcamos en el conocimiento de Él y que obedezcamos sus mandamientos y que sigamos un camino recto para que podamos terminar bien, porque el Señor quiere que todos terminemos bien. Okay. La porción de la escritura, como le dije ahorita, Hechos 2:42, vamos a leerlo. Está supuesto que sea hasta el 47, ok. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor lee así. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, hermano, que eran las cosas que se hacían en el principio de la iglesia, que los mantuvo a ellos unidos. Y una de las cosas que hay que hacer para que usted y yo podamos estar unidos es orar. Y es lo que estamos viendo que menos se refleja en algunos sitios, ¿verdad? En otros sitios pues no hay este problema, pero hay otros sitios que sí lo hay. Que debemos de congregarnos, hermanos, a orar. Cuando uno ora juntos con los otros hermanos, el apoyo del uno y el apoyo del otro ayuda a que usted permanezca firme y fiel. Así que es necesario eso, la comunión de los unos con los otros, ¿verdad? Y estar en la doctrina que nos ha enseñado los apóstoles, lo que nos enseña la Sagrada Escritura, para que nosotros sigamos. El verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La gente, cuando vio las cosas que estaban aconteciendo, hermanos, cogieron temor. Pero esto no es para que usted y yo cojamos temor. Esto es para que usted y yo cojamos vigor, cojamos fuerza, cojamos ideas y podamos seguir hacia adelante. Verso 44 dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ya, ¿verdad? Tenían todo en común. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, que la visión de ellos era que no hubiera necesitado entre ellos. Los que tenían, vendían las cosas y los llevaban a las manos de los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de dividirla y multiplicarlas, diríamos mejor, y ¿cómo se dice? Y llevarlas entre las personas que necesitaban. Y versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Usted se da cuenta? Hay una gran necesidad de que nosotros nos acerquemos al templo. Yo sé que con estos beneficios tecnológicos que tenemos, podemos escuchar los mensajes y podemos quedarnos en casita, bien caliente y bien cómodo. Pero el Señor quiere que usted y yo nos forcemos para que vengamos al templo. Es aquí donde, estando unidos, Él se pasea en nuestro medio y nos bendice. Así que, hermano, necesario que nosotros participemos así. Dice: y partiendo el pan en las casas, miren, partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué bendición. Usted se une a orar en la iglesia, usted se une con los hermanos, usted se une con el pastor. Dios se va a encargar de traer los que van a ser salvos. Así que muchas veces, si es necesario que sí vayamos afuera, porque nos mandó a que fuéramos, ¿verdad?, la gran comisión, que saliéramos. Pero si usted y yo hacemos lo que Dios dice, también Dios va a hacer lo que Él dice que haría. Así es que esto es una de sus promesas. Vamos a estar ahora en Efesios capítulo 2 y verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vemos que esta iglesia de Éfeso se componía de bastante gente extranjera, ¿verdad? Gentiles. Ellos cuando se judaizaban, cuando venían y se judaizaban los gentiles, ellos, ¿cómo se llama? No podían, no eran libres, estaban advenedizos a un corto plazo, o no podían disfrutar de los beneficios de la ciudadanía. Pero ahora, cuando vinieron a nuestro Señor Jesucristo y conocieron a Jesús y lo confesaron, ahora tienen el derecho de participar como cualquier otro judío, porque Dios nos ha dado, ya no somos extranjeros ni somos advenedizos, como dice la Escritura aquí. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros sabemos y entendemos que lo que nosotros practicamos y enseñamos viene de lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó y enseñó. Así que Jesucristo es el fundamento y Jesucristo es la piedra principal del ángulo. Así que usted y yo hacemos bien con escuchar ¿cómo se dice?, la doctrina, estudiarla y perseverar en ella. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí vemos que él habla de edificio, nos está hablando de construcción, dice bien coordinado, bien hecho, bien preparado, va creciendo y de tal manera que cada uno de nosotros formamos el templo santo en el Señor. Bendecido sea Dios. Verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y acuérdense que todas estas cosas son posibles por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ayuda, y por medio de su Santo Espíritu, que es el que está con nosotros, el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos guía, el que nos recuerda su palabra, hermano, y el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Alabado sea Dios. A la porción de Colosenses 1:9 al 14. Dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una de las cosas que nosotros podemos admirar del apóstol Pablo, que es el escritor de esta epístola, es, tanto como la de Efesios, ¿verdad?, es que en todo momento y en todo lugar Pablo estaba orando por las iglesias. Y es algo que usted y yo también tenemos que hacer, pedirle al Señor por la iglesia en general, por cada miembro. Amén. No importa dónde estén, no importa cuál sea la crisis, la circunstancia o las bendiciones o lo que sea que esté atravesando o pasando o que estén disfrutando, nosotros debemos orar para que ellos permanezcan firmes y fieles y puedan permanecer en el Señor y Dios se glorifique. ¿Ok? Dice, sean llenos de todo conocimiento, dice, y por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Mire, el Señor quiere que seamos dignos de Él.
no quiere decir que usted va a ser digno. No, Él es el que nos ayuda a que nosotros seamos purificados y seamos como disciplinados. Pero Él quiere que crezcamos, dice, en toda obra, ¿verdad? Y en el conocimiento de Dios. Y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mira, hermano, como en los días que vivimos hoy se necesita bastante paciencia y bastante longanimidad, porque hoy el mundo está al revés, las cosas están al revés y la gente es bien difícil para someterse a lo que Dios demanda, y usted y yo tenemos que tener paciencia, ¿ok? Y la paciencia trae prueba, y la prueba produce paciencia. Así que vamos a ver. Verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracias al Padre, nuestro Padre Celestial que está en los cielos, en nosotros que nos hizo aptos para participar en esta herencia. Que le demos gracias, tengamos gratitud hasta la cosa que Él ha hecho. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que ha hecho con nosotros, hermanos. Nosotros vivíamos en pecado, en oscuridad, bajo las potencias del enemigo, ¿verdad? Pero ahora Él nos ha librado de eso y Él quiere que nosotros nos seamos trasladados de ese reino de oscuridad al reino del amado, nuestro amado y Salvador, ¿verdad? Su amado Hijo. Dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que usted y yo tenemos que reconocer que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Ya Cristo derramó su sangre y por la sangre de Cristo nosotros hemos sido perdonados. Cuando usted y yo hemos venido a Él humildemente a decirle que le amamos, que lo necesitamos, que queremos que Él more en nosotros y nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Él. Nosotros reconocemos y entendemos esto y Él nos perdona cuando nosotros venimos a Él. Usted confiesa su pecado, Él nos perdona. Él nos perdona y nos ayuda a que poco a poco vayamos caminando y entremos en el camino derecho y sigamos ahí cogidos de la mano con nuestro Señor Jesús. Así que vamos a entrar al panorama o a la ilustración o a la introducción, como usted quiera llamarle. Aquí dice, en la iglesia todos los miembros deben de tener una responsabilidad, tener un sentido de responsabilidad. Es algo que tenemos que enfrentar diariamente y no siempre las responsabilidades son agradables. No debemos ver la responsabilidad como una carga, como leí ahorita, ¿verdad? Una responsabilidad personal es todo lo que debe hacerse. Y es usted y soy yo la que lo tenemos que hacer. Tenemos que entender eso. En la lección de hoy exploraremos lo que significa vivir en una comunidad cristiana. Las escrituras enseñan que cada creyente tiene responsabilidades que bendicen a la iglesia y honran a Dios. Usted y yo sabemos que eso es cierto. Cuando usted viene a la iglesia, el propósito no es venir a ver cómo la iglesia está de decorada o cómo está de whatever, o cómo viene la gente vestida. No, no ese es el propósito. Es que usted venga a ver al Señor aquí. Que usted venga y usted traiga sus cuitas a Él, que usted traiga sus pesares a Él, que usted venga arrepentidos y a pecado contra Dios y recibir ese perdón y esa liberación que Dios nos da. Así es que nosotros venimos con ese propósito de la iglesia para honrarlo y para que Él nos bendiga. Cuando crecemos en la fe y maduramos, trabajamos juntos de todo el corazón y descubriremos que estas responsabilidades pueden ser enriquecedoras, pueden ser bien importantes y pueden ser gratificantes. O
sea que cuando usted y yo venimos con ese propósito, hermano, usted y yo vamos a estar seguros de que vamos a salir de una manera diferente a como entramos. Bendecidos, y debe de ser así. Amen. Porque si usted y yo venimos a la iglesia y nos vamos peor que como entramos, la cosa no está bien. Usted tiene que tener algún alivio, alguna carga, ¿cómo se dice? Haberse quitado alguna carga, sentirse libre. Así es que es necesario que entendamos que tenemos responsabilidades, pero que tenemos que nosotros hacer nuestra parte también. La experiencia de la iglesia primitiva debió haber sido bien emocionante. Sí, hermano, yo me lo imagino todo. Cuando los discípulos se unían a hablar de las cosas que hacía Jesús, de cuando la pesca milagrosa, de cuando ¿cómo se llama? La alimentación de los 5,000 y después de los 4,000. Y cuántos milagros el Señor hizo. La resurrección de Lázaro, la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre, cuando hablaban cuando se encontraron a Jesús hablando con la samaritana. Bueno, cuántas cosas eran bien emocionantes en la iglesia primitiva cuando esta gente que experimentaron esto pudieron observar y pudieron ver y pudieron disfrutar y pudieron compartir con aquellos nuevos creyentes que habían venido de otras diferentes partes del mundo a adorar en Jerusalén en estos días, ¿verdad?, de Pentecostés, y que iban a estar escuchando todos estos testimonios, hermano. Eso yo creo que era maravilloso. Pero déjeme decirle, hermano, que eso no ha acabado, porque usted y yo lo tenemos escrito aquí y también lo podemos vivir. Lo podemos presenciar y lo podemos vivir como usted Amen. Cuando lee Amen. un libro que está bien excitante y que no quisiera dejarlo porque quisiera saber qué es lo que pasó en el próximo capítulo. No como las novelas, eso no me interesa. Pero sí un libro bien importante que da instrucciones, que ayuda a uno, sí nos ayuda a ver y entender lo que el Señor nos guía y nos ayuda como, ¿verdad? Como nos ayuda y nos guía. Al escuchar las historias de los discípulos sobre su tiempo con Jesús en la tierra y como testigos de la obra del Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo era una cosa terrible en el principio de la iglesia. Y déjeme decirle, Él puede seguir siendo eso mismo en nuestro tiempo hoy, aunque hay mucha gente tan ignorante que yo no entiendo cómo pueden tener la Biblia y darle tan poca importancia y tan poca interés a lo que le habla del Espíritu Santo. Es increíble ver cómo aún entre la misma iglesia esto acontece. De los milagros de la sanidad y aún de la resurrección de los muertos, o sea, cuando ellos hablaban esto tenía que haber sido bien emocionante, ¿verdad? También nosotros podemos sentir esas mismas emociones hoy. Jesús nunca cambia. Hebreos capítulo 13 y verso 8 nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no se muda, Él no cambia. Y el Espíritu Santo también es el mismo, no ha cambiado. Así es que si no se manifiesta en nosotros el Espíritu Santo como se manifestaba en aquel entonces tenemos que hacer una pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto no está aconteciendo? Hay necesidad de pedir perdón, hay necesidad de arrepentimiento, hay necesidad de acercarnos al altar, hay necesidad de buscar más la palabra, hay necesidad de que nosotros empecemos a buscar a Dios de más cerca. Las cosas se están poniendo, hermanos, malas y difíciles, y es tiempo de que usted y yo dejemos el cuento y empecemos a buscar a Dios con seriedad. Las cosas se acercan, las cosas se están poniendo malas, hermano, y en cualquier momento nos puede sorprender. Así que abramos los ojos, los oídos, la mente y el corazón y empecemos a buscar a Dios como debemos de buscarlo. ¿Ok? Dice, y el Espíritu Santo es el mismo que obró en el principio de la iglesia. Hoy también podemos aplicar los mismos principios en nuestra vida y en nuestras iglesias. Lo mismo que participaron los discípulos en aquel entonces, están escritos en las escrituras para ejemplo de nosotros y para que nosotros aprendamos de ella. La primera parte de esta clase dice una comunidad de adoración, dedicados a la comunión. Hechos 12, del 42 al 43. Dice aquí, dedicados a la comunión. ¿Qué significa la comunión de la iglesia? Muchos tendrán muchas opiniones, ¿verdad?
Después del gran mensaje del día de Pentecostés, Pedro se dirigió a la congregación reunida en Jerusalén y le explicó del milagro que estaban aconteciendo, donde 3,000 almas aceptaron a Jesús. Usted sabe lo que es eso. Y fueron bautizados. El evangelio se difundía rápidamente y había un patrón de comunión que podemos observar en los versos del 42 al 46 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y era parte del extraordinario crecimiento. Dios siempre tuvo la intención, hermano, siempre ha tenido la intención de que hubiera comunión, compasión personal, como parte de la vida de su iglesia. O sea, que esto no es algo nuevo, esto fue un plan de Dios desde el principio que Él creó al hombre y a la mujer. Los primeros, el hombre y la mujer, Él venía en el aire de la tarde, decía, cuando estaba fresco, y Él venía y estaba con ellos, tenía comunión. Así que desde el principio Él ha querido esto. ¿Cómo fue la vida de la iglesia? Las primeras cosas que tenemos que ver. En Hechos capítulo 2 y verso 42 dice, los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles y esas mismas doctrinas están disponibles para nosotros hoy en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. El enfoque en el Nuevo Testamento es que los creyentes tengan comprensión adecuada de los mandamientos de Jesús. En Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, hermano, todo lo que nos falta a nosotros, porque nosotros estamos cortos. Nos falta tanto, así que usted y yo necesitamos comprender y entender que necesitamos buscar más conocimiento, tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la manera de cómo llegar a esa medida y esa estatura de la plenitud de Cristo. Esto no se logra viendo televisión y estando en el teléfono. Esto no se logra, hermano, estando en las calles y estando en los malls, ¿verdad? Se logra en la rodilla y se logra, hermano, en la escritura. Así es que tenemos que volver a lo que se hizo en el principio. Mientras se le predicaba a los inconversos, las enseñanzas instruían a los creyentes acerca de la vida cristiana. O sea, mientras los apóstoles evangelizaban y predicaban y enseñaban, también esto contribuía a que los que eran ya discípulos fueran instruidos en cómo era que Dios quería que fueran, ¿verdad? Dice que instruían a los creyentes de la vida cristiana. Segunda cosa que hacían, perseveraban en la comunión unos con otros. El capítulo 2, verso 42. Estaban en comunión unos con otros, ¿verdad? Dice, cumplían el propósito de la iglesia y compartían el mensaje y la obra, hermano. A veces nosotros vemos a la gente y no le decimos ni Dios le bendiga. ¿Ya? A personas hay que buscar la manera de cómo llamarle la atención para que atiendan y uno pueda abrir la forma de poderle hablar. Se dedicaban a compartir las comidas, ¿verdad? Tanto como la comida regular como la comunión de la Santa Cena en sus hogares. Así que la Santa Cena, como era una comida completa, la hacían en sus hogares. No es como William predicaba, este domingo era que tú predicabas o el jueves, no me recuerdo qué día fue, que él predicaba acerca de la Santa Cena, que usted sabe que la iglesia tradicional, pues yo creo que ha sido la que ha compartido esta cuestión con todas las demás iglesias, de que se haga ese pedacito de pan y se le haga jugo de uva y ese se convierte, de acuerdo a ellos, en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. En aquel entonces era una comida, se hacía una comida y todos participaban, como se enseñaba hace poco aquí. Bendecido sea Dios. Esto nos indica que los primeros creyentes compartían
una relación entre ellos más allá de sus reuniones de adoración en congregación en el templo, ¿verdad? Ellos se reunían en el templo, adoraban en el templo, traían sus ofrendas, hacían las cosas que había que hacer en el templo, pero cuando salían del templo se compartían unos con otros el pan y se celebraba la Santa Cena. Ok, la próxima es la 4, ¿verdad? Se dedicaban a la oración. Es algo que se ha descuidado bastante, ¿verdad? La gente piensa que ahora yo vengo a la iglesia y en el banco doblo la cabeza y ya oré. Hermano, hay que dar rodillas. Hay que volver a lo que aprendimos desde el principio, ¿verdad? La oración colectiva es necesaria. Es necesario que nos unamos a orar, hermanos. ¿Por qué es que hay tanta gente con tantos problemas y tantas dificultades? Porque no se ora. Y si oramos, mire, la oración a veces no pasa del ceiling del templo, porque si estamos 15 minutos ya estamos cansados de la rodilla y ya empiezan la gente a hablar y cuando venimos a ver ya no podemos orar. Es tiempo de que empecemos a buscar a Dios de nuevo, que renovemos nuestros pactos con Él y que busquemos más, nos acerquemos a Él. Reconocían que los creyentes crecían unidos cuando oraban unidos. Así es, hermanos. En el verso 43 nos dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta audiencia de la iglesia primitiva tenía en gran estima a los profetas del Antiguo Testamento y a los patriarcas. Ellos reconocían que esta gente conversaban por Dios, hablaban por Dios y Dios los enviaba a dar los mensajes a los reyes, a las personas que necesitaban oírlo. Y entonces ellos, cuando se dieron cuenta, obedecieron también a los apóstoles. Y para nosotros, esto nos refuerza a nosotros y nos da la autoridad de que los escritos inspirados de los apóstoles nos refuerza y nos da esa autoridad de los escritos inspirados de los apóstoles. Sus enseñanzas estaban acompañadas de grandes prodigios y señales. Y como dijo Dios, no ha cambiado. Esto debe ser, ¿verdad? Estar así sucediendo hoy. Como dije, Dios no ha cambiado. Esto debe de estar sucediendo hoy. ¿Ok? Vamos a ver dedicados unos a otros. Hechos 2 del 44 al 47. ¿Verdad? La parte que yo leí. Dios siempre ha mostrado atención especial por las personas vulnerables. Mira, hermano, no piense que Dios no lo quiere, no lo ama porque usted tiene algún defecto físico o porque whatever, cualquiera sea la situación que usted crea, ¿verdad? Que es vulnerable. Este tipo de compasión en acción juega un papel vital en la iglesia. En Hechos capítulo 2, del 42 al 47, es una hermosa imagen de la devoción mutua. Estaban juntos, en grupo, ¿verdad? Palpables, ¿ok? No solo físicamente, sino que estaban en pensamiento también. Estaban unidos. Porque usted y yo podemos estar aquí en la iglesia y uno estar en Puerto Rico, uno estar en Nicaragua, uno estar en Panamá, uno estar en Colombia, uno estar aquí en New Jersey, otros en Pensilvania. Estoy hablando de la gente que vive aquí, para que usted no piense que estoy hablando de usted. Así es que podemos estar aquí unidos y estar totalmente fuera de la situación. Dios quiere que estemos unánimes juntos. ¿Ok? Amen. Para que así Dios pueda obrar en nosotros. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios que demanda respeto y reverencia. Y usted y yo, cuando nos unimos, debemos de estar en comunión. Las conversaciones, cuando salgamos afuera. Las cuestiones de que voy a comprar o que voy a vender o que voy a hacer esto, hermano, afuera. Aquí en la iglesia, a poner atención a lo que se habla, a lo que se dice, a lo que se hace y participar para que todo unido podamos hacer la diferencia. Bendecido sea Dios. Dice, en pensamiento, están unidos físicamente, sino también en pensamiento. Su unidad era emocional y espiritual.
tenían en común todas las cosas. No era la uniformidad, ¿verdad?, económica, porque a veces pensamos que si tenemos mucho dinero, pues eso nos va a hacer estable. Bueno, quizás económicamente sí, pero espiritualmente no necesariamente. A no ser que usted sea un hijo de Dios que es bien obediente y que tiene buena entrada y puede hacer muchas cosas y puede disfrutar de las dos. Pero déjeme decirle, hermano, que la mayor parte de nosotros no estamos en esa situación. Así que necesitamos estar unidos espiritualmente. Amén. Y pedirle al Señor que nos ayude para que podamos seguir hacia adelante. Sino en el amor a los necesitados. O sea que ellos se estaban concentrando en aquellos que tenían necesidad. Y usted y yo también debemos de pensar en ello. Porque un día de esto, cuando tengamos que dar cuenta a Dios, en esas porciones que nos dice, cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Cuando tuve sed, tú me diste de beber. Cuando estuve desnudo, tú me vestiste. Cuando estuve en la cárcel, me fuiste a ver. Cuando estuve enfermo, me visitaste, ¿verdad? Si no lo hemos practicado, si no lo hemos hecho, pues no vamos a tener ninguna recompensa. Porque dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Así que nosotros le conocemos y entendemos la necesidad que hay de que vivamos de una manera unida. Se reunían para adorar en el templo y para la Santa Cena en las casas de uno y del otro. Esto resultó en la salvación de muchos. Aunque el propósito no era establecer un patrón de vida comunitaria, pero esto bendijo a aquellos que se quedaron en Jerusalén, aquellos que habían venido para el día celebrar la fiesta de Pentecostés y que habían estado algún tiempo allí. Ellos se beneficiaron de esta bendición, de que estaban unidos, de que comían unos con los otros. Esto fue un relief para ellos. Así que Dios quiere que nosotros pues practiquemos esto. Dice, esto nos indica que aquellos que tenían mucho debían de dar con generosidad a los necesitados. Ellos tenían todas las cosas en común y compartían. Era digno de admirar. Cuando esto acontece, es algo que es digno de admirar. La parte segunda nos dice, una casa construida por Dios. Y aquí vamos a estar viendo el libro de los Hechos 2, del 19 al 20. Y estamos viendo, dice, ya no somos extranjeros, ¿verdad? Los gentiles venimos a ser un mismo cuerpo con los judíos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Venimos a ser un solo cuerpo. Dios quitó la enemistad, ¿verdad? Que había esa pared que nos separaba. Él la quitó y de los dos vino a ser uno. Es la iglesia. Bendecido sea el Señor. Ya no somos extranjeros. Es parte de la naturaleza humana notar las diferencias entre nosotros y a veces dejar que se conviertan en barreras. Y mire que así, hermano, cuántas barreras no ha creado las iglesias, ¿verdad? Y el enemigo se ríe cada día, cada vez que se divide una iglesia, cada vez que se levanta una isla. Porque, hermano, cada vez que todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere tener un grupito de hermanos, ¿verdad? Y a veces el Señor no los ha llamado y después lo que hay son fracasos. Bendecido sea Dios. Pero Dios quiere que nosotros estemos unidos y que actuemos de la manera que Él nos ha enseñado. Así es que Él quiere que esas barreras que nosotros hemos creado, ya mismito vamos a ver. En la carta de Pablo a los Efesios nos recuerda cuáles son estas clases de barreras, que la iglesia debe de borrar las líneas que nos dividen para que el pueblo de Dios pueda vivir en unidad. ¿Cuáles son algunas de ellas? El lenguaje, hermanos. La iglesia hispana. Aquí tenemos nosotros la nuestra. Cuando la fundaron, la primera iglesia hispana. ¿Ok? La otra es la iglesia de color, de los hermanos de color. ¿Verdad? La tenemos ahí. Otra color de la piel, aquí. La condición económica. Hay gente que no van a la iglesia, la gente son pobres y ellos no quieren ir a una iglesia pobre, quieren estar en un sitio donde haya mucho luz, donde haya mucho brillo, donde haya mucha música, mucho brinco, mucho salto, mucha cosa, mucha comida, qué sé yo. Ellos quieren estar en esos lugares porque ellos piensan que ahí es donde está el Señor, porque hay mucha abundancia. No nos equivoquemos, hermanos. La iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 del libro de
de Revelaciones, nos dice que ella dice, no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Soy rica, no tengo necesidad de nada. Pero Dios le dice, tú eres una miserable, una desnuda, ¿verdad? Así es que no queremos encontrarnos en esa situación. Vivamos para Dios, hermanos. Amén. Bendecido sea el Señor. Dice aquí que nos dividen para que el pueblo de Dios pueda vivir en unidad. Estas cosas, todas estas barreras nos dividen y no hay unidad. Por eso es que usted ve que donde quiera hay una iglesia, hermanos. Donde quiera hay una iglesia, porque el que no quieren estar con un grupo, o no quieren estar con el otro grupo, o no quieren estar por barreras del lenguaje. Dios, aquí nosotros podemos aprender el lenguaje inglés, que es el principal, ¿verdad? Pero estamos entre los hispanos y hablamos el español. Pero debemos reconocer que el Dios nos ha llamado para hablarle a las almas. No importa el color, el lenguaje y la asociación económica que vivan y tengan. En esta carta Pablo no se enfoca en corregir errores doctrinales. En Efesios no se enfoca en corregir errores doctrinales o confrontar las falsas enseñanzas. Pablo no se encargó en esto en esta carta. Él escribió sobre el plan de Dios para crear la iglesia, ¿verdad?, de una comunidad tanto judía como gentil, como estamos hoy, ¿verdad? Tanto blanco como negro, como amarillo, como rojo, como ¿cuál es el otro color que distingue a la gente? El brown. Todos somos hijos de Dios, todos hemos sido creados por Dios y debemos de estar en tal armonía, que no nos moleste que llegue uno, que llegue el otro, porque las almas son del Señor y la obra es del Señor. Amen. El propósito del evangelio es ofrecer reconciliación con Dios al mundo entero. No es para los 4 que estamos aquí o para los 4 que están allá. La salvación es para todos y debemos de reconocer que ese es nuestro trabajo y que debemos de trabajar por ello. Todos somos iguales ante Dios. El que se crea que es bien importante, pues allá él con Dios. Pero ante Dios todos somos iguales. Todos estamos en el mismo barco. No importa cuál sea la posición suya. No importa cuál sea el grado de educación que usted tenga. No importa cuál sea la posición económica en que usted se encuentre. Si tiene mucho o si tiene poco, ante Dios todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en necesidad de Él. Bendecido sea Dios. El dinero o la educación que usted tenga no lo salva. El único que lo salva es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que necesitamos reconocer y entender eso. Todos somos iguales. Dios hizo la paz entre grupos de personas hostiles y unificándolos a través de Cristo. Es Cristo el que ha hecho la diferencia. No es lo que nosotros hacemos, hermanos. Porque creemos que si ayunamos y si oramos, Dios está obligado a que haga. No, hermano, no ponga a Dios en esa caja. No lo ponga. Él ya hizo lo que tenía que hacer y Amen. Cuando terminó dijo, consumado es. Amen. Depende de usted y de mí creer su palabra, confiarla, esperarla y vivirla. No es cuestión de que si yo ayuno 50 días, el Señor tiene que hacer. Ya el Señor hizo lo que iba a hacer. Amén. Lo que usted tiene que creer en lo que la palabra del Señor dice. La iglesia de Éfeso se componía de cristianos griegos, ¿verdad? La mayor parte, ¿verdad? Y versículo 19 de Efesios 2 dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Anteriormente, si habían sido judaizados, esa es correcta la palabra, ellos pues podían participar en las cosas del judaísmo, pero no tenían la ciudadanía de ellos. Pero ahora en Cristo Jesús somos ciudadanos del cielo, todos, bendecido sea Dios. En otras palabras, no desconocidos ni eran extranjeros. Advenedizos se refiere a visitantes a corto plazo y extranjeros eran residentes sin derecho de ciudadanía, o sea, no podían votar y no tenían ningún derecho, ¿verdad? Como anda mucha gente hoy.
Antes de Jesús venir, los gentiles convertidos al judaísmo eran vistos como extranjeros. Perdón. Pero ahora son conciudadanos de los santos. Un momentito, necesito agua. Santo Dios. Bendecido sea el Señor. Pero ahora son miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el verso de Efesios capítulo 2 y verso 14 nos dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Anteriormente estábamos separados, hermano. Los judíos tenían el pacto, de verdad, y tenían la, ¿cómo se llama? La señal en su cuerpo de que eran, ¿cómo es? Circuncidados. Así que nosotros estábamos separados de todas esas cosas, pero ahora en Cristo Jesús Él separó, Él destruyó esa línea que nos separaba y ahora somos uno. Por eso cuando se rompió, cuando se abrió el velo de arriba para abajo, usted y yo tenemos acceso al Padre directamente. Ahora no necesitamos a nadie que ore por nosotros para llegar al Señor. Sí necesitamos la oración de los hermanos. Sí la necesitamos, pero usted puede ir directamente al Señor por lo que Él hizo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pablo mostró esto con imágenes de la construcción. Cuando los gentiles se convirtieron, se establecieron sobre el mismo fundamento que los judíos. O sea, cuando los gentiles, cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese era el mismo fundamento que los judíos habían creído. O sea que ahora somos uno y no somos dos diferentes. Jesús no es solamente el fundamento, sino que es la piedra angular. O sea, es la piedra que puede mantener a dos paredes, a un lado y al otro. Y esa pared puede permanecer en pie. Por eso que usted y yo podemos permanecer en Cristo Jesús, porque Él es el fundamento, Él es la piedra angular. Esta piedra unía literalmente dos paredes en la esquina, haciéndola así posible de que se mantuviera en pie. También hoy la iglesia enfrenta divisiones como había entre los judíos y gentiles de primer siglo, pero hoy hay que superar cualquier disensión, sean relaciones relacionadas con la cultura, con la etnicidad, con la clase social o con la raza o la religión, como le mencioné ahorita. El color, el lenguaje, la condición económica, bueno, de donde venimos, eso tenemos que echarlo para un lado. Eso no es lo que nos va a ayudar a permanecer unidos, ni tampoco es lo que nos va a ayudar a llevar al cielo. Porque en el cielo, hermano, no hay pueblos. Es un solo pueblo, el pueblo de Dios que ha sido liberado, salvado y ha llevado al cielo. Así que pensemos desde aquí a practicar lo que vamos a hacer allá. Bendecido sea Dios. Sean relacionadas con la cultura, la etnicidad, la clase social, la raza o la religión. La unidad significa que no permitamos que nuestras diferencias determinen el valor que nos damos unos a otros. La iglesia está formada de hermanos y de hermanas en Cristo Jesús, que nos amamos, que conocemos la palabra, que la practicamos y que debemos de vivirla para que podamos ser testigos a otros que sientan sed y hambre para ser como nosotros somos. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Un templo santo para el Señor. Efesios 2 del 21 al 22. Dice, con Cristo como piedra angular, estamos unidos para convertirnos en un templo donde mora la presencia de Dios, hermano. Y eso es lo más lindo, lo más hermoso. Cuando usted y yo nos reunimos en la casa del Señor y adoramos a Dios, nosotros formamos el templo de Dios y Dios se manifiesta en nosotros. En Efesios 2, del 21 al 22,
nos da la vida de un edificio, nos da la idea, perdón, de un edificio figurativo. La iglesia es un edificio figurativo, ¿verdad? Todos nos unimos a una estructura sólida y firme, sin grietas y sin divisiones. Y el propósito es crecer para ser un templo santo en el Señor. El Señor nos manda a crecer, hermano. No solamente crecer en números en la iglesia, sino crecer en el conocimiento, ¿verdad? Crecer en la obediencia, crecer en lo que Dios nos manda y nos ha ordenado hacer. Es necesario que crezcamos. Cuando no crecemos, hay algo anormal en nuestras vidas. ¿Ok? Todos, dicen, todos nos unimos en una estructura sólida y firme, sin grietas, divisiones, y el propósito es crecer para ser un templo santo en el Señor. Como templo, la iglesia es una morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Nosotros aquí nos unimos y el Espíritu Santo se maneja, se pasea, se mueve, nos toca, nos deja sentir las brisas, ¿verdad? Sobre nosotros, su corriente de agua viva se deja sentir sobre nosotros y nosotros nos sentimos felices cuando esto acontece, hermano, porque Dios es real. Dios es real, Él se manifiesta de tantas y diferentes maneras. Bendecido sea el Señor, orar de Dios en el Espíritu. En el verso 22 nos dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Las iglesias es apartada, o la iglesia es apartada y consagrada para la presencia de Dios, para que la presencia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, porque la iglesia somos ustedes y yo. La santidad de la iglesia es tanto un don de Dios como es una respuesta a Dios. Nosotros cuando nos unimos, le respondemos al Señor de que somos su cuerpo y Él es el que nos bendice por medio de su Espíritu Santo. Somos hechos santos por Cristo. Hebreos 10:10 nos dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Y Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El hecho de estar unidos se lleva a cabo a través del Espíritu Santo y Él debe ejercer un papel central en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas, papel central en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Y la última parte dice, una comunidad fiel y santa. Colosenses del 1, del 3 al 8. Dice, creciendo en la fe. Hay una acusación común, y escuche esto, hermano. Hay una acusación común contra los cristianos y es que no practicamos lo que predicamos. Bueno, esa es la crítica de la gente. Ya sea que los que la critican tengan la razón o no, esto nos recuerda que el mundo nos está mirando y espera que seamos diferentes. Debemos de recordar que nosotros somos cartas abiertas, que la gente nos puede leer. En esta epístola, el apóstol Pablo, estamos ahora en Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1 del 3 al 8. En esta epístola el apóstol Pablo nos presenta a un grupo de creyentes, la mayoría griegos, en la iglesia de Colosas, de donde habían sufrido desafíos a su fe, falsas enseñanzas desde adentro, y esto causaba un esfuerzo mayor para servir a Cristo en un ambiente hostil. No es fácil, hermano, cuando aún de adentro se está batallando en contra de lo que se predica y en contra de lo que se enseña. Esto es bien difícil. El apóstol los elogió. El apóstol Pablo elogió a los colosenses y le dice, por sus acciones y actos que expresaban una fe genuina y creciente en Cristo, mostraban su esperanza y seguridad en el mundo venidero. Esta fe de la gran promesa de la vida eterna, la que nos impacta a cómo vivamos aquí y ahora. En los versos del 4 al 6, habiendo oído de vuestra fe, estoy leyendo, en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos,
Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos y de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Y verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en nosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Dios es verdad. Estos creyentes habían oído la palabra de verdad y la cultivaban en su vida y en su iglesia. En esta iglesia se manifestaba la fe en Cristo y el amor por todos los santos. Es algo que se debe manifestar en toda iglesia. Son características de un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Pablo subraya la labor de este ministerio fiel, de este ministro fiel y compañero de él por su trabajo en el discipulado de esta iglesia. Este ministro se llamaba Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Él les había hablado acerca del amor en el espíritu de los colosenses por los demás. Este amor había sido despertado por el Espíritu Santo y es el amor que viene de Dios. En Romanos capítulo 5 y versículo 5 nos dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y la última partecita dice: viviendo como es digno de Cristo. Colosenses 1, del 9 al 14. Una de las cosas que podemos decir del apóstol Pablo es que él siempre oraba por las iglesias. Y es algo que usted y yo tenemos que desarrollar y hacer. Orar por todos, hermano, como la Escritura dice. Orar. Sería muy bueno que este espíritu de intercesión se despierte en todos los creyentes y fuéramos ejemplos a seguir del apóstol Pablo. En sus oraciones le pedía a Dios que los llenara del conocimiento y de la voluntad de Dios, que es que imitemos la vida, el ministerio, el sacrificio y las enseñanzas de Jesús por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Esas son las cosas que él oraba, que nosotros aprendamos a hacer sacrificios, aprendamos a imitar a Cristo, aprendamos de su enseñanza y aprendamos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas no vienen naturalmente, hermano, hay que buscarlas, sino hay que buscarlas en la palabra de Dios. Verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios tiene la intención, hermano. Dios tiene la intención de que nuestra vida refleje las bendiciones de la misericordia de Dios y su gracia. Estoy en el último poquitito que me falta, me he pasado el tiempo, obrando en nosotros, ¿verdad? Todas estas bendiciones que obren en nosotros. El apóstol Pablo oraba por el crecimiento físico como el crecimiento espiritual, ¿verdad? Él pide que el Espíritu les dé poder para soportar los problemas y estar llenos de gozo y gratitud. Él concluye su oración con el recordatorio de su nueva identidad. El Padre, y lo citamos, el Padre dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos para que la oración de Pablo también sea la nuestra y que cuando nos acerquemos a Dios y nos unamos buscando su presencia, pueda haber unidad entre nosotros, hermano, que es lo más importante. Recordemos y oremos, hay necesidad de orar. Yo le pido, hermano, a ustedes que oremos. Este domingo va a ser el Super Bowl y andan diciendo muchas cosas. Oremos y busquemos a Dios, hermano. Hay necesidad de buscar a Dios.
Busque a Dios, como dice la Escritura, mientras pueda ser llamado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Ese es el llamado al momento, a orar y a buscar a Dios. El Señor le bendiga. Alabado sea Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y damos gracias al Señor por su palabra. Y también pues damos gracias a nuestra hermana Francis por como dicen pues por exponerla. Alabado sea el Señor para beneficio nuestro. Glorificado sea el Señor. Muy bien, amados, que Dios me les bendiga a todos. Gracias por permanecer con nosotros todo este tiempo. Y ahora pues vamos a despedirnos en oración. Alabado sea Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos diste en esta noche, de estar aquí, oh Dios, en tu santo templo, oh Dios, en tu casa de oración, donde nosotros hemos expuesto, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que la misma haya encontrado cabida en las mentes, oh Dios, de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Te pedimos, Padre Santo, que ella germine y que traiga frutos también. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar santo. No queremos salir solos, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Espíritu y también la de tu Santo Hijo Jesús, y en su nombre nosotros te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Dios me les bendiga. Déjenme darle la bendición sacerdotal ahora, que la encontramos en el libro de Números capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga. Les recordamos pues que hoy es jueves. Mañana pues es lo que nosotros llamamos pues la iglesia del niño. Alabado sea el Señor, y pues los niños estarán aquí. Y el sábado también algunos de los hermanos van a estar en la iglesia ayunando y orando. Alabado sea el Señor. A todos pues les recordamos que si usted puede venir, venga, ¿ok? Porque es una necesidad, ¿ok? Y el domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí a las 11 de la mañana con nuestro servicio de adoración. Alabado sea Dios, y pedimos también pues que nos acompañen. Por ahora pues le mandamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.